siguiente es un espacio titulado Preguntas al Dr. Otoniel Ríos Paredes, tomado del libro Comentarios a la Luz de la Palabra. Comentarios a la Luz de la Palabra presenta en forma simple la explicación de diferentes temas extraídos de las palabras de las páginas de la Biblia. No se pretende sentar ninguna cátedra de la escatología, sino que dar a conocer con frases sencillas un comentario sobre el tema en particular. Tema: la divinidad de Cristo. Primera pregunta: ¿qué puede usted decir de la divinidad de Cristo? La divinidad de Cristo es algo tan real que debemos reconocerlo, puesto que es la piedra fundamental del Evangelio de la Salvación. El que no reconoce que Jesucristo es divino, de hecho está haciendo a un lado la obra redentora, porque nadie puede ser salvador a menos que sea parte de la deidad. Ninguna criatura podría salvar al hombre. Así que cuando se dice que Cristo fue solamente un ser humano como nosotros, se está rechazando la sangre derramada en la cruz del Calvario. Por eso, cuando Pedro le contesta al Señor: "Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente", reconoció que ese es el fundamento con el cual la iglesia iba a ser edificada. ¿Podría aportar alguna cita bíblica, comenzando en el Antiguo Testamento, que demuestran la divinidad de Cristo? Las pruebas de la deidad de Cristo o de su divinidad arrancan desde el Antiguo Testamento. Las declaraciones antiguo-testamentarias señalan no solamente a un Mesías prometido, sino que afirman que ese Mesías es Dios mismo, quien vendría a pastorear sus ovejas. Cuando se manifiesta como Emmanuel, o sea, Dios con nosotros, hizo exactamente lo que estaba predicho. Pasajes enteros del Antiguo Testamento dirigidos a Dios están aplicados exactamente al Hijo. Esto es algo completamente incontrovertible. No voy a detenerme en citas solamente. Tomaré el ejemplo del capítulo 9 del libro del profeta Isaías, quien se refiere en esa porción al Hijo, como el niño que nacería y sería llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Parecería que se está refiriendo al Padre, pero lo que se revela es una identidad entre el Padre y el Hijo, situándolos al mismo nivel y con el mismo título en una misma deidad refulgente. Todo esto arroja una luz meridiana exacta sobre las pruebas en el Antiguo Testamento de la divinidad de Jesucristo. ¿Puede seguidamente dar algunas citas del Nuevo Testamento que demuestren la divinidad de Cristo? En el Nuevo Testamento está Juan 1:1 y 14, Juan 3:16 al 18, Juan 4:14. También el apóstol Pablo da una serie de citas en donde se proclama claramente la divinidad de Jesucristo. Romanos 1:7, Romanos 9:5, Primera de Corintios 1, del 1 al 3, Gálatas 2:20, Filipenses 2:5 al 6, Segunda de Corintios 5:10, Colosenses 2:6 al 9, y Primera de Timoteo 3:16 y Hebreos 1, del 1 al 13. Además de San Juan, ¿se hace mención de la divinidad de Cristo en los otros evangelios? Claro que sí, en los evangelios se está dibujando la vida terrenal de Jesucristo, en su humanidad y también en su divinidad. Por ejemplo, San Mateo 5:17, San Mateo 9:6, Mateo 11, del 1 al 6 y 27, Mateo 14:33 y Marcos 8:38. ¿Qué dijo Jesucristo mismo respecto a su divinidad? Esto es lo más contundente. Conocemos que Cristo es Dios y lo que Él dice es verdad. Cristo auténtica la Biblia y la Biblia lo auténtica a Él. Así que Él mismo declaró con sus propios labios que es parte de la divinidad. Esto lo testifican Mateo 11:27 y Lucas 10:22. Otras porciones bíblicas indican que Cristo aceptó la adoración de los humanos y aceptó que le aplicaran los nombres y los títulos que le son dados solamente al Padre. En cierta ocasión quisieron apedrearlo porque pensaron que Jesús se igualaba a Dios. No es que se arrogara ser igual a Dios, sino que Él es Dios. Jesús les respondió: "Yo soy antes que Abraham fuera".
empleando las mismas palabras del Antiguo Testamento que Dios pronunciara a Moisés al enviarlo al faraón. En el Nuevo Testamento Jesús aplica el yo soy, identificándose como el mismo Padre del Antiguo Testamento. Hay referencias bíblicas de que los ángeles rechazaron la adoración de los humanos, Apocalipsis 22, 8 y 9. Pablo y Bernabé hicieron lo mismo, Hechos 14, del 8 al 15. Pero nuestro Señor Jesucristo es digno de toda adoración. Comentemos la ocasión de que el joven rico llegó con Jesús y dijo: Maestro bueno. Algunos aducen que cuando Jesús contestó: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios. ¿Estaba declarando que él solamente era un hombre como todos nosotros? ¿Qué fue realmente lo que quiso decir? En esta porción de Mateo 11, del 16 al 22, Jesús está examinando a este joven para mostrar qué era lo que reconocía en él, como preguntando: ¿me dices bueno porque crees que soy Dios? Jesús entonces lo coloca en una situación para dar a conocer lo que había en el corazón de aquel joven rico. De ninguna manera estaba rechazando que se llamara bueno. Nunca se ha leído en la Biblia que Jesús haya pedido perdón al Padre, porque no había nada que tuviera que perdonar el Padre. Tampoco usó alguna vez palabras como puede ser, tal vez, disculpe, voy a pensarlo, más o menos, etc. Siempre dijo: de cierto os digo. Él pudo desafiar aún a sus enemigos a que le señalaran un pecado o un error y nunca pudieron lograrlo. ¿Cómo se puede concebir a este Cristo divino ahora en pleno siglo XX? Mucha gente en toda la redondez de la tierra aún imaginan a un Cristo que se cansa y que está limitado, que tiene que alimentarse, y al Cristo que representan cada año con las escenas del Gólgota. Hoy es el Cristo exaltado, a quien podemos clamar. Es aquel Cristo que Juan vio en la isla de Patmos y lo describe majestuoso en Apocalipsis. Hoy ya no es un niño ni una personalidad limitada, ya no le podemos imaginar así. Ahora le tenemos que conocer y aún sentir como un Cristo glorificado, que no tiene limitaciones de ninguna especie en su cuerpo, porque lo tiene ni mucho menos en su espíritu. Jesucristo puede estar en todas partes. Tomó otra vez la divinidad a plenitud, no que haya dejado de ser divino, sino que asumió las funciones divinas a plenitud, es decir, que ahora puede hacer uso de su omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia. ¿Podríamos citar aquí el versículo de Hebreos 13:8? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Sí, Él es el mismo Cristo en toda la eternidad, pero ha aplicado distintos tratos con la humanidad, de acuerdo a las épocas. Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo, Jesucristo, nunca ha cambiado, no hay en él sombra de variación. Si la hubiera, ya no sería divino. Él es el mismo siempre, pero el trato que ha tenido con la humanidad ha sido diferente. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento era Yahweh, en los Evangelios era el Cristo limitado que se movía humanamente, pero ahora es el Cristo glorificado.